repasar, voy a revisar. Uy. Pues eso, cuando me planteaba todo esto, tenía así como un esquema bastante estructurado y he pensado, pues mira, no. Vamos a hacer, si os parece, hoy la primera demostración de creatividad, ¿vale? Entonces, mi idea es, aunque sea explicar conceptos básicos y cosas así que os puedan interesar, luego sí que unirlo un poco a emociones y a esa psicoeducación, pero me gustaría que fuese como, supongo que si estáis aquí es porque os interesa, entonces como un primer ejercicio, ¿vale? Yo desde que empecé tanto con las sesiones individuales como grupales siempre cuento que mi base terapéutica es la creatividad. A mí personalmente es la que mejores, sin duda, resultados me ha dado. Luego hablaremos de los porqués. Y pues me apetecía compartirlo con vosotros. Así que como objetivo, sí que es verdad que yo lo he preparado lanzando una serie de preguntas. Si os apetece contestar, pues fenomenal. Si no, pues hablaré yo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que os lanzo es ¿qué es la creatividad? ¿Qué pensáis que es? ¿Qué creéis que es, chicos? La creatividad yo creo que es... Crear cosas nuevas o... Que crees en algo que ves y te lo imaginas, si lo crees. Vale, Ejemplo, muy bien. ¿no? Vale, o sea, o imaginarte algo y verlo o hacerlo, o crear cosas, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Venga, ¿qué más cosas? Voy viniendo, ¿vale, chicos? Leer un libro, por ejemplo, y creértelo. Vale, muy bien, también efectivamente. Imaginártelo y creértelo. Eso es, ir imaginando las posibilidades, ir metiéndote en la historia, ¿no? Creyéndote lo que está pasando. Sí. Muy bien. Diego. Llevándolo más hacia el día a día, pues plantearnos las cosas que solemos hacer de una manera diferente. Buscar caminos diversos para hacer lo que venimos haciendo. Vale, perfecto, sí. El ver diferentes maneras de hacer las cosas. Eso es. Vale. ¿Se os ocurren más? Realmente con estas definiciones que nos habéis dado podríamos tener ya una, porque sí que es cierto que cuando te pones a investigar sobre qué es la creatividad hay 800.000 formas de verla, 300.000 cosas que nos dicen, pero para mí por lo menos la creatividad es crear posibilidades, ¿vale? Como decíais, desde cosas del día a día hasta cosas que nos imaginemos. Son generar diferentes posibles. Vale, siguiente pregunta. ¿Todos somos creativos? No. Vale. No. Por ahí hay no. personas, hay humanos que se creen las cosas y otros que no se las creen y las rechazan. Vale. ¿Y rechazamos el crear y el imaginar, tú crees? Yo creo que el 50% se creen las cosas y el 50% las ven, las rechazan y no las creen. ¿Y por qué crees que las rechazan? Porque son personas que no están de acuerdo con lo que ven. Vale. No están de acuerdo. Vale. Sí. Tiene bastante sentido. Muy bien. No están, o igual a veces no están de acuerdo o no lo conocen, ¿no? No lo saben. Conocer una cosa es sencilla para mí. Vale. Verlo 2 veces ya es conocerlo. ¿Y entonces crees en ello? Exactamente, creerlo en ello, hay que fijarse mucho y verlo muchas veces. Muy bien. Vale. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que hay personas que la tienen y hay personas que no? Exactamente. Vale. Venga, ¿qué más opináis? Venga, di algo, Ana. Yo creo que la creatividad, pues, has dicho que si era crear cosas, ¿no? Crear nuevas posibilidades. Eso es. Entendemos por crear cosas, ¿la que es la creatividad? Crear cosas
si creemos en la creatividad. Si creéis que todo el mundo tiene, o hay gente que no. Yo creo que todos tienen algo en su cabeza, imaginación, no sé, alguna imaginaciones, fantasías o algo y pueden crear algo con la imaginación, las fantasías, lo que... Muy bien, muy bien. Vale, venga, más opiniones. Yo creo que sí que tenemos todos la capacidad de ser creativos, luego falta pues, que habrá quien lo entrene en mayor o menor medida y estará más acostumbrado a buscar esas posibilidades, pero es algo innato en mi modo de ver al ser humano. Eso es, vale, efectivamente. ¿Más? ¿Nadie me se anima? Vale, pues generalmente, me habéis sorprendido, generalmente cuando lanzo esta pregunta hay muchas personas que me dicen, no, yo no la tengo. O sea, yo creo que eso es un don, que o se tiene o no se tiene, y yo creo que no la tengo. Pero como bien habéis dicho, todos somos creativos. ¿Qué pasa? Que es cuestión de aprendizaje, como decía Diego. No es algo dicotómico, se tiene o no, sino que se va aprendiendo. ¿Este aprendizaje depende de la edad? O sea, ¿creéis que la gente, conforme nos vamos haciendo más mayores, somos menos creativos? Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que sí, porque cuando eres niño tienes más capacidad para crear cosas, estás aprendiendo más cosas, la facilidad de aprender, tienes más imaginación, tienes más todo. Y cuando te vas haciendo mayor, pues parece que ya no tienes tanta imaginación, ya no sé, como que no aprendes ya tanto como un niño. Muy bien. A veces dicen los mayores, si lo que sé ahora lo hubiese aprendido de crío, no me valdría la pena trabajar tanto. Vale. O sea que, ¿tú crees que los mayores saben más? ¿Tienen más de esto? Hombre, con toda la vida que lleva una persona de 50 años, no la compares como una de 18. Vale, o sea que aquí tenemos en contra. Hay gente que dice que los niños tienen más y otros que los mayores tienen más. Por ejemplo, mis abuelos me contaban muchas cosas que yo no sabía. Ahora, bueno, la vida está más adelantada que antes, pero muy bien. Mis abuelos yo no los tengo, pero me contaban cosas que en tiempos de Franco, que estas criaturas no las van a vivir ahora. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, De hecho, es que estáis diciendo cosas muy interesantes. Porque por un lado habéis hablado de aprendizaje, que es súper importante, el tema de los niños. Y por otro lado hablamos de que generaciones anteriores tenían más que nosotros y que los pequeños que vienen. La creatividad, como os decía, es algo que tenemos todos y que se va aprendiendo en función de lo que necesitamos. Exactamente. ¿Qué sucede? Que, como comentabas, nuestros abuelos no tenían tantas cosas como tenemos ahora. Exactamente. Ahora vivimos en una época en la que, entre comillas, el que se aburre es porque quiere. Porque no, o sea, si no hay una cosa en la televisión, hay en la radio, si no con los móviles o los ordenadores, los niños tienen muchísimos más juguetes, etcétera, etcétera. Antes, como no tenían todas estas posibilidades, pues yo recuerdo, bueno, incluso en el pueblo, yo en el pueblo recuerdo que es que con un palo y 3 cerillas, bueno, te podías pegar 1 mes y medio tranquilamente. Entonces, por un lado está ese tema. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que no es que los niños tengan más creatividad, sino que la utilizan más que nosotros. Exactamente. ¿Por qué la utilizan más? Pues por 2 motivos. En primer lugar, porque los niños tienen menos miedo a ser juzgados.
La creatividad, uno de los beneficios que tiene potenciar la creatividad es que va en contra de ese control, de ese perfeccionismo, de esa rigidez tan adulta, ¿vale? Entonces, por ese lado, y luego por otro lado, porque los niños todavía no han creado reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme nos vamos haciendo mayores, vamos elaborando unas cosas que se llaman heurísticos. No sé si sabéis lo que es. Son como unas reglas, como unos atajos mentales. Yo sé que cuando hiervo la judía verde, si le echo al principio la sal, luego no se me olvida. Entonces empezamos a hacerlo como un proceso automático, empezamos a hacerlo sin pensarlo. Eso un niño no lo sabe hasta que no lo prueba. Entonces ellos van probando diferentes comportamientos a ver si funcionan. Los adultos ya los damos por hecho, porque ya los hemos vivido. Entonces eso nos afecta mucho. Y luego ya una tercera opción es entre comillas la excusa del no tengo tiempo. Como comentaba Diego al principio, a veces es que no la potenciamos porque pensamos que es necesario sentarnos delante de un papel y un boli, ¿no? Y no hace falta, en cosas del día a día se puede desarrollar mucho. De hecho, a mí me gustaría contaros algunas cosas que se me vayan ocurriendo o que se me han ocurrido a lo largo de este tiempo y que vosotros también creaseis nuevas posibilidades, un poco centrándoos en vuestra vida, ver si os interesa, si podéis desarrollar la creatividad en algún aspecto. ¿Vale? Entonces, entendido esto, no es una cosa que o tenemos o no tenemos, es decir, la tenemos todos. Y no importa la edad, sino, entre comillas, las ganas que pongamos. Los niños ponen más ganas porque saben menos y la gente con menos recursos pone más ganas porque tiene menos. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Venga. Siguiente. Porque todo el mundo, cuando tú dices, yo soy una persona muy creativa, todo el mundo te dice, ¡hala, qué envidia! ¿Por qué la gente envidia tanto la creatividad? Hay gente que, bueno, hay personas, humanos, que se creen más, que se creen, que tienen más desarrollado la capacidad neuronal, la mentalidad, que otras y se creen más importantes. No sé. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. Es como que si eres más creativo parece que seas más listo, ¿no? Exactamente. Vale, muy bien, muy bien. Diego, quería hablar también. Sí, que en esa misma definición que nos dabas tú, Samara, decías que creatividad era crear posibilidades. Yo creo que a todo el mundo le gusta el poder tener posibilidades a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que está tan bien valorada, ¿no? El tener esa habilidad de abrirte diferentes puertas que te permitan buscar soluciones. Eso es, muy bien. Vale, muy bien. Habéis dicho dos aspectos muy importantes. Por un lado, tenemos el concepto de creatividad como algo reconocido socialmente. Parece que el que es creativo obtiene más reconocimiento. Claro, pensamos en personas creativas y pensamos pues en, yo qué sé, pues en Spielberg, pensamos en Picasso, pensamos en Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Y esto es uno de los mitos o de los prejuicios que deberíamos de quitarnos con respecto a la creatividad, porque nos frena mucho. Como os comentaba, cuando somos adultos tenemos como esa presión hacia hacer las cosas bien, hacerlas perfectas o que nos las reconozcan y entonces tendemos a quitar mucho esas posibilidades. Jolín, si yo lo hago mal, no me lo reconocen, entonces no lo hago. Tenemos que considerar la creatividad no como el reconocimiento, sino como la experiencia en sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo hoy, como os comentaba esta mañana, que repasaba así el esquema general, todo de lo que quería hablar, dónde cortar para que me diese tiempo en una hora y cómo hacerlo bien. Mi planteamiento era hacerlo bien. Cuando he dicho, voy a intentar predicar un poco con el ejemplo, ¿no? Voy a intentar simplemente hacer 3 o 4 preguntas y que de ahí, entre todos, lleguemos a conclusiones y poder hacer más ameno esto.
Ahí no me he planteado en ningún momento la posibilidad de obtener reconocimiento cuando acabe este a la fresca. No, ni me quiero, porque generalmente lo hacemos para reconocimiento propio, es decir, para decírnoslo a nosotros mismos. No quiero acabar a la fresca diciendo, uff, madre mía, cuánto sé de creatividad, he sabido resolverlo todo. No, me apetece disfrutar del a la fresca. Me apetece no centrarme en los resultados, sino en el proceso en sí mismo. Entonces es lo que comentaban antes los compañeros, que presumir de creatividad es un absurdo, porque no lo estoy haciendo para los demás, lo hago para mí. Eso va a ser una motivación en sí misma. O sea, yo soy muy creativa en la cocina, claro, así me va. Realmente ha habido cosas que es que eran incomestibles con mermelada, ni con azúcar, ni bañadas en el aceite de oro, o sea, es que no se podían comer. Pero en realidad da igual, porque lo que disfruté fue del proceso. Y luego, bueno, y creo más o menos que también he incluido eso que decía Diego, ¿no? Ese aspecto de solución de problemas, crear posibilidades. A través de la creatividad vemos diferentes formas o alternativas de resolver un mismo problema. Y esto está muy relacionado con emociones también, con romper todas estas reglas de control, con todas estas expectativas y probar nuevas técnicas, que es un aprendizaje en sí mismo y que a los adultos nos da mucho miedo, muchísimo miedo. Claro, parece que solo tenemos una única oportunidad. Si hoy no sale bien a la fresca, quizá ya verán mi nombre y no se querrán conectar nunca más. No voy a improvisar, no voy a ser creativa, porque entonces, bueno, pues igual descubro una nueva manera de conectar más con la gente, ¿no? Está un poco ahí la base de la creatividad. Muy bien, más cosas por las que creéis que la gente envidia la creatividad. Que en realidad luego la tenemos todos, como os decía, más mitos de esos. ¿Se os ocurren? Venga, creadme posibilidades. No sé, yo creo Di algo, Ana. Sí, espera, lo tengo que pensar. No piense mucho, mujer. Nara, no estamos creativos. No estáis bueno, muy bien, no estáis. Es mejor que decir no somos, ¿eh? Bueno, ser me ha quedado claro que somos. Vale. Más cosas para las que se suele envidiar, y es que se piensa, y es cierto, que las personas que potencian más la creatividad son personas más abiertas al cambio. Esta apertura al cambio nos hace motivarnos, ¿vale? Si yo hoy, como os decía, salgo de aquí diciendo, jolín, he estado muy a gusto, se me ha pasado la hora volando, seguramente estaré motivada a crear más propuestas para taladrarles la cabeza a las compañeras de Cádiz y decir, ¡hala, me apetece hacer este a la fresca! ¡Ay, me apetece hacer este otro!, ¿no? Entonces, es esa motivación, esa constancia, porque quiero seguir haciendo cambios. Al final, muchas veces en nuestra vida nos estancamos, y es así, pasamos por diferentes procesos vitales en los que hay un estancamiento. Y hasta que no, y aquí voy a meter ya la primera emoción, hasta que no sentimos miedo, por ejemplo, o hasta que no sentimos dolor, pocas veces nos movilizamos. Ayer hablaba con un compañero y decía, últimamente, le contaba, yo digo, últimamente en las sesiones individuales me doy cuenta de que estoy siendo bastante dura. Y decía, pero es que están tan contentos luego que yo no lo entiendo. Entonces me decía, claro, al final si no nos duele, muchas veces no hay cambio. La creatividad, en la otra cara, es que no hace falta que nos duela, sí que sentiremos miedo. O sea, yo sé de admitir que es de las primeras veces, a mí no me importa hablar en público, de hecho me gusta mucho escuchar las opiniones y compartir y demás, y sé de admitir que ha sido el primer a la fresca en el que verdaderamente estaba nerviosa, pero yo decía, madre mía, es que o sea, realmente si están callados no sé qué decir, no sé qué va a pasar. Entonces, tiene que haber como ese sentir que nos mueva a un cambio que puede ser a mejor o a peor, pero de ambos sacaremos aprendizaje, ¿no? Entonces, ese sería otra de las cosas por las que es un bien preciado, porque nos ayuda a salir de los estancamientos muchas veces. A veces cuando nos ponemos delante de un folio en blanco y decimos, ostras, es que no soy nada creativo, no se me ocurre nada. Y de repente
en un momento estresante, en un momento con una intensidad emocional, se nos abren todas las posibilidades. ¿Vale? Más cosas. ¿Alguna más que se os haya ocurrido mientras os he dado esta chapa? Pues yo escribo mis pensamientos. Muy bien. ¿Y eso por qué? Cuéntanos. ¿Para qué los escribes? Porque tengo cosas muy buenas y lo escribo, durante el día pienso mis cosas, lo que hago, lo que no hago, y luego lo escribo y hago poesía. Anda. ¿Y cómo te sientes después de esas poesías? Bien. Muy bien. A mis compañeros les gusta y a los monitores también. Muy bien. Vale. Has dicho una cosa súper importante, que es que escribes tus pensamientos, o sea, que tus pensamientos son útiles, ¿no? Porque te sirven para hacer poesía. Sí. Claro, ¿vale? Nos relacionamos mejor con una parte de nosotros mismos y además te gusta lo que encuentras. La creatividad nos ayuda a tomar contacto con nosotros mismos, a conocernos más. Nos ayuda al autocuidado, que tanto os hablo siempre, pesada de Samara. Pero es que es verdad, o sea, a veces nos da miedo conocernos porque pensamos que, madre mía, si indago en mis pensamientos me vuelvo loco. Jolín, que no. O sea, gracias a la poesía te gustas, ¿no? Y a los demás también. O sea, es maravilloso. Te sientes bien con una parte tuya, que son los pensamientos. Sí, y hago canciones también. Vale, o sea, que eres muy creativo, ¿no? Estás muy creativo. Bueno, nosotros estamos aquí en Benasque y aquí fuera hace frío ya. ¿El qué? Que estamos aquí en Benasque. Sí. Y aquí fuera hace frío, que estamos en la Togafa. Pues abrigaros. No vayáis a coger constipado a estas alturas, ¿eh? No. Vale. Vale, muy bien. Pues entonces, me habéis ayudado mucho. ¿Por qué la creatividad es un bien tan preciado? Así, en resumen, hemos dicho que porque no hace falta el reconocimiento de los demás, sino que lo que vivimos o lo que queremos conseguir con ella es la experiencia en sí misma. Esa experiencia nos hace sentir bien porque nos hace sentir que estamos eligiendo cosas que normalmente en nuestro día a día no elegimos. O sea, sí, pero no. Es decir, yo no elijo la ruta del trabajo porque siempre es la habitual, a no ser que introduzca creatividad. En esa ruta yo me encuentro con algo que me hace sentir bien, entonces me motiva a seguir cambiando de ruta y cada día potenciaré la motivación, que no es una cosa tampoco que se tiene o no, sino que la motivación se trabaja y también aumentaré la constancia que me llevará al cambio. Ese cambio afectará no solo a un plano de mi vida, sino que me ayudará a flexibilizarme y por lo tanto seré más resolutivo. Como comentaba Diego, tendré un incremento en cuanto a mi capacidad de solucionar problemas, de generar alternativas. Y todo eso, como comentaba antes, nos hace descubrirnos como personas útiles y entonces nos conduce al autocuidado. ¿Sí? ¿Así resumido, bien entendido? Sí. Vale. Venga, pues siguiente pregunta, vamos allá, todos concentrados otra vez. ¿Y todo esto que os he contado, qué tiene que ver con las emociones? ¿Con las emociones? Con las emociones. Venga, Ana. Que las emociones pueden expresarse siendo creativas, con la creación, con la creatividad. Muy bien. Que gracias a la creatividad nos podemos expresar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se te ocurre, Ana? Pues no sé si estás triste, te pones a llorar, si estás contenta, te pones alegre. No sé. Vale. Oye, y cuando estás triste y te pones a llorar, ¿qué pasa luego? Que me encuentro mucho mejor porque me he desahogado. ¿Te has expresado, no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más cosas? ¿Qué más relaciones hay? La expresión, ¿no? ¿Qué más? La expresión, la simpatía. Vale.
¿La simpatía tuya o hacia los demás? Hacia los demás, la mía, hacia los demás, me pongo a Joder. cantar. Muy bien, cantar. Muy bien. Hombre, Que yo te ven canto- como una persona con la que les apetece estar, ¿no? Sí, Muy bien. está bien, está bien. Diego. Sí, que como nombrabas ahora en el resumen que has hecho, que en definitiva la creatividad también nos permite cuidar ese autocuidado, pues ahí también está relacionándose con el tema de la salud emocional, ¿no? Ujú. Trabajamos en esa búsqueda de alternativas, en ese crear posibilidades, va a redundar en que yo voy a estar mejor y por tanto a nivel emocional voy a tener, no sé, como más capacidad para reconocer cómo estoy, qué siento. Efectivamente. Efectivamente, sí. Porque eso es, no solo es el autocuidado, como comentas, Diego, es también el autoconocimiento, que se me había olvidado decíroslo. Entonces, el reconocimiento, la expresión, eso es. ¿Más cosas que se os ocurran? Pues no sé. La forma de ser de la persona, por ejemplo, Sí que Muy puede bien. ser más muy introvertido o muy introvertido, muy extrovertido, también depende de eso. Y a través de la creatividad te puedes expresar igual, ¿verdad? Da igual de la forma de ser que tengas. sí, por ejemplo, tiene que ver una enfermedad bipolar o esquizofrenia o según qué enfermedad tengas también, la creatividad influye mucho. ¿Me entiendes? Sí, porque, bueno, ya no hablando de enfermedad, sino cada persona siente de una forma diferente. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, a veces hay personas que sienten una intensidad, ¿no? La tristeza, por ejemplo, súper intensa y no saben decírnoslo, pero sí que saben dibujarlo. Entonces, Sí, pero, eso es, nos hace respetar más, da igual lo que la enfermedad o no enfermedad que tengan, ¿no? sí, pero yo trabajo en los talleres. Frase, pinto camisetas, pinto gordas y dibujo también. Madre mía, es que eres un artista, ¿eh? Tú eres el símbolo de creatividad. Sí, Antonio es muy... ¿Y cómo te hace sentir, Antonio, cuando pintas camisetas, por ejemplo? Bien, ¿Y qué pintas en las camisetas? frases que me invento yo. Anda, o sea, doble creatividad en la escritura y en la pintura. La escritura hago carteles de 2,50 m, 3 metros, 1,50 m, 1 metro, depende. Del papel de... ¿Qué papel que te den? Muy bien, vale. Vale, bueno, entonces volvemos con las emociones que os contaba y que me contabais. Esto se me había olvidado, pero la creatividad, gracias chicos, pero la creatividad también está muy asociada a la problemática. Siempre se dice pues que Da Vinci, que yo qué sé, que pues que estaban pues muy deprimidos. Por ejemplo, es que ahora mismo Van no me Gogh. acuerdo. Van Gogh, efectivamente, Van Van Gogh, por ejemplo, se decía que tenía una depresión profunda, tal. Siempre se hace como esa doble estigmatización para bien y para mal. Es falso, ¿vale? Es completamente falso. No hay, de algunos sí y de otros no. No hay una relación directa entre que cuanto peor estamos, más creativos somos. Pero sí que es cierto que muchos artistas solo obtenían la validación o el reconocimiento emocional a través, bueno, se han hecho artistas buscando esa validación y reconocimiento emocional, ¿vale? Esto es una de las cosas con las que está relacionada la creatividad. Las emociones son creatividad en sí mismo, porque las emociones al final son una manera de responder ante una determinada circunstancia. Entonces, crear posibilidades de respuesta, como comentaba Diego, forma parte de las emociones. Así que es ese plano de variedad creativa. El problema que solemos tener con las emociones es, como os comentaba antes, las reglas que habíamos creado de niños. Y de niños las reglas creadas son generalmente la evitación y el rechazo. Y por otro lado, también la problemática de cómo nos comportamos cuando las sentimos, es decir, invalidándolas. No existen, las ignoro.
Entonces, por eso muchos artistas se han hecho artistas a posteriori de sentir intensamente, porque buscaban simplemente la aceptación o el reconocimiento. Se utiliza, o por lo menos lo que yo os decía que era terapéutico en sí mismo, bajo mi punto de vista, es que como cuando estoy bien o cuando estoy mal, o cuando me llevo mal con mis pensamientos, el escribirlos y crear algo bonito o feo, pero crear algo me hace verlo con menos miedo. Gracias a la creatividad perdemos mucho el miedo a sentir, a relacionarnos con emociones. Estamos en contacto directo con ellos y además es algo que elegimos voluntariamente. No, me voy a concentrar, como decía Antonio, en mis pensamientos para escribir una poesía. Voy a intentar concentrarme en mi alegría para elaborar una receta. O voy a intentar con una foto expresar lo que siento, por ejemplo. Entonces nos hace tomar un contacto directo con ello. Y además, que también lo comentaba Diego, nos ayuda a gestionar los impulsos, porque si hemos potenciado de una manera adecuada la creatividad, no vamos a vivir en un piloto automático, vamos a parar a pensar las cosas, a generar diferentes alternativas, a decir, jolín, si siempre voy por este camino y me he propuesto desde el ala fresca potenciar mi creatividad porque me va a ayudar a, por ejemplo, pues eso, a gestionar las emociones, voy a innovar en un camino nuevo. Y en ese camino nuevo, como es desconocido, me fijaré en cosas que me transmitirán otras cosas, que normalmente son emociones. Quizá pase por una calle y me dé un montón de miedo. Y luego pasé por un parquecillo y me dé mucha paz. Entonces, como que yo estoy eligiendo ese mare magnum emocional. Ya no me tengo miedo. Ya no tengo miedo a sentir porque lo he sabido gestionar. ¿Entendido esto? Sí. Vale. Muy bien. Además, la siguiente, la siguiente pregunta es, sabiendo todo esto, ¿cómo empezamos? ¿La puedo repetir, por favor? Sí, que sabiendo todo esto que os he contado, todos los beneficios de la expresión emocional y de la creatividad, pues oye, parece que me interesa llevarme mejor con mis emociones, me interesa disminuir mis impulsos, me interesa parar más a apreciar lo que me pasa en la vida, me interesa a incrementar mi repertorio de conducta, ¿no? Todas estas cosas. Oye, Samara, que me has convencido. ¿Cómo empiezo a ser creativo? Venga, ¿cómo se os ocurre? Pues saliendo a la calle, de casa, por ejemplo. Vale. Ir paseando y mirar, por ejemplo, meterte en la zona antigua, mirar, por ejemplo, la puerta de una iglesia y quedártela mirando y decir, mira, qué cosa más bonita, oye. Por ejemplo, o sea, empezar a caminar por la ciudad para fijarnos en cosas que no nos hayamos dado cuenta de que están. Sí. Muy bien. Y además de eso, ¿qué podemos hacer con una puerta que hemos pasado 20.000 veces pero no nos hemos fijado? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer, Antonio? Porque, por ejemplo, por encima que haya una estatua, el letrero de la calle, el letrero de cómo se llama esa puerta o ese edificio, por ejemplo, ¿no? No sé. Muy bien. ¿Y qué te puedes imaginar? Me puedo imaginar, pues, no sé, ¿cómo te lo contaría yo? Un espejismo, a ver si me entiendes. Sí, como algo que haya pasado allí en esa puerta, ¿no? Sí, como algo de hace muchos años, de antepasado. Efectivamente, por ejemplo. O sea, con el simple hecho de pasear podemos observar cosas, es decir, parar con nuestro piloto automático, con nuestra vida, con nuestra locura y sentarnos delante de una puerta e imaginar y pasar un rato a gusto, porque estamos en contacto con nosotros mismos, con nuestra imaginación, creando. Pero si tengo en cuenta lo que Diego quiere hablar, solo digo esto y le doy la palabra a Diego. Si tengo en cuenta un poco todo lo que ha sido diciendo,
esa imaginación luego se tiene que plasmar en algo. Es decir, entiendo que todos tenemos un punto, algo que en lo que podemos expresar. Me da igual que sea un escrito, una pintura, una fotografía. Es decir, si yo imagino algo, luego lo tengo que plasmar. Esa sería la parte creativa. ¿En qué lo plasmo? Es en aquello que yo me sienta a gusto haciendo. No sé si me estoy explicando. Sí, pero yo te lanzo pregunta, ¿para qué lo quieres plasmar? ¿Para qué lo quiero plasmar? Para verlo reflejado. Y es que yo antes me he perdido en una cosa y esta pregunta la tenía que hacer. Digo, a ver si yo no lo he entendido bien, porque he entendido que decíais que la creatividad es algo de uno mismo, que uno lo hace para sí mismo, pero yo también entiendo que lo hace para sí mismo y para que los demás vean o puedan entender mejor sus emociones, conocerlo. Es decir, cuando alguien crea algo, lo crea por sí mismo porque le gusta a él, pero lo muestra. Y si lo mostramos es para que los demás lo vean y reconozcan en eso algo, que a lo mejor no tiene que ver con lo que yo he querido expresar allí, pero sí todo el mundo va a generar una opinión sobre lo que yo he creado. ¿Estoy equivocada? No, aquí no hay nada bien ni mal, pero... No. Me planteo. O sea, yo estoy de acuerdo, pero eso sí que lo veo, por ejemplo, un pensamiento muy adulto. A ver, que los niños también lo hacen, ¿eh? Pero lo hacen un poco por impulso de los adultos. O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis sobrinos. Yo con ellos intento potenciarles la creatividad, que a veces me dicen, oye, déjame en paz, que es que solo me apetece ver la tele, ¿no? A ese nivel de pesadez. Entonces, claro, al principio yo me daba cuenta de que ellos estaban aburridos, se ponían a dibujar y decía, ala, ese dibujo es para ponerlo en la nevera. ¿Ese dibujo es para mamá? ¿Ese dibujo me lo puedo llevar yo al despacho? Pues los niños me miran en plan, sí, ahora te lo firmo, ¿sabes? Pero yo estoy dibujando. Entonces, por eso te digo que en parte es un pensamiento adulto, porque no tiene por qué. Lo podemos utilizar para enseñarlo o no. Porque al final, lo que más nos frena a desarrollarnos creativamente es no entrar en unos cánones o en unos estándares, pues bien de belleza establecidos, de reconocimiento. Aquí, por ejemplo, nos meteríamos mucho en redes sociales y en todas estas cosas, que por cierto, perdón por la cuña publicitaria, pero no sé si habéis visto el documental del dilema de las redes, pero os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Así como cuña publicitaria. Pero eso, lo que te decía, que al final el exponerlo es una parte, pero que no nos puede frenar a ser creativos. No, yo no digo que sea obligatorio exponerlo, pero sí que digo que cuando creas algo, al final tienes la opción de exponer. Lo haces por ti mismo, pero tienes esa opción de mostrarlo o ese niño que está dibujando, y aunque no lo ha hecho para que nadie lo vea, tú lo ves y a través de ese dibujo ya estás viendo algo. Quiero decir, cuando nosotros creamos algo, al final estamos expresando algo en esa creación. De hecho, mucha gente escribe y están siempre sus escritos en su cajón, nunca los saca, hasta que de pronto un día desaparecen, alguien encuentra sus escritos, los saca y mira, tenemos una obra de arte. Quiere decir que no es que creemos, hagamos cosas para que todo el mundo las vea, pero al final sí que estás exponiendo ahí. Es decir, vuelvo al ejemplo de la puerta. Yo me imagino esa historia en la puerta, pero si luego no la plasmo en algo, la sola imaginación en sí ya es un proceso creativo sin que se plasme en nada. Es a lo que vamos. O sea, solo el hecho de imaginarme una vida o una historia así, no tengo necesidad de plasmarlo. No hay necesidad de que se plasme en ningún sitio. ¿Es a eso? Eso es, efectivamente. No haría ninguna falta. Y de hecho, la creatividad no tiene fin en sí mismo. O sea, se puede utilizar, por ejemplo, es muy, muy útil a nivel terapéutico, por lo que os decía de la toma de contacto con nosotros mismos, de compartir tiempo y tal, pero no tiene fin. O sea, hay gente que la utiliza más, hay gente que la utiliza menos. De hecho, hay hasta carreras universitarias, trabajos específicos de marketing, de personas que se dedican a utilizar la creatividad para diferentes fines. Entonces, está bien, puede ser, pero es que es la experiencia plena que sentimos cuando estamos creando. El ratito en la puerta en realidad no es relevante en tu vida. ¿O sí? O sea, a lo tonto modorro has pasado
20 minutos soñando, como hacía tiempo que no soñabas, pues casi desde que eras niño, contigo mismo, disfrutando de una cosa a la que con la que nunca te paras. Es que nosotros en la vida adulta paramos muy poco. Y esto es que no sé si os lo contaba a vosotros, pero yo, por ejemplo, de esto me di cuenta cuando cogí a mi perra. Yo, chico, he andado por el barrio, porque yo llevo viviendo en el mismo barrio toda mi vida. Y con ella es que he descubierto cosas o he descubierto bichos que yo no conocía. Que digo, estos llevarán aquí más tiempo que yo, claro, y que la perra. Pero, ¿por qué? Porque nunca paras. Entonces, el simple hecho de haber estado sentada contigo misma, desconectando un poco de la vida, de todo, e inventándote una historia, es reconfortante, relaja. Hombre, si no estoy en plan, venga, piensa una historia, no. Y luego ya sí que, si queremos o no queremos, plasmarlo ya es otro tema. Y luego ahí sí que sería bastante importante plantearnos la pregunta de ¿para qué? Antes de que pasemos a otra pregunta, Diego lleva un montón de rato. Diego, perdónanos, ¿qué querías decir? Para nada, que precisamente así también en relación a lo que decías tú, Aroa, que yo por eso al principio he comentado lo de la cotidianidad, lo de las cosas cotidianas, que yo, no sé, quizá porque veo que es a lo mejor donde más interés me genera a mí el aspecto de la creatividad, pero veo que también nos ayuda a situarnos en decir, bueno, que ser creativo no quiere decir plantar un árbol, escribir un libro o componer una ópera, sino que es, pues eso, el decir, pues voy a ir al trabajo por un recorrido totalmente diferente, pues porque de esa manera voy a descubrir cosas que seguramente no estoy teniendo en cuenta. O yo qué sé, o me voy a ir a poner en la cola de la panadería y voy a ponerme a saludar a todo el mundo, cosa que no he hecho y estoy viendo a los mismos vecinos todos los días, yo qué sé. Pues crear posibilidades. Y yo sí que vería que eso, que siempre está el dilema este de si tiene que tener un fin en sí mismo y expresarlo de alguna manera tangible o simplemente por el hecho de estar planteándote tú esa posibilidad y teniéndola ya clara, pues ya está, ya has tenido tu momento creativo. Y luego en cuanto a lo que decía Samara de que podemos hacer, yo me salía al decir aburrirnos. Has dicho tú antes que vivíamos en un mundo donde el que se aburre es porque quiere. Bueno, es que a lo mejor lo interesante es poderse aburrir, que creo que es algo que hemos perdido. Porque precisamente, pues sentándote con la perra en un banco y estando 10 minutos distraída, pues empiezas a ver que es más fácil crear esas posibilidades. Si no nos aburrimos, porque esta sociedad no nos lo permite muchas veces, pues es que va a ser muy complicado poder crear posibilidades y plantearnos esa creatividad. Así que lo primero que yo haría es buscar el aburrimiento. Eso es. Jo, sí, súper interesante. Y además, mientras lo decías, esta última parte se me ocurría a mí ya no solo el aburrirnos, sino unido un poco también a esas expectativas. El ejemplo, yo no sé si os habrá pasado alguna vez que tenéis que presentar algún tipo de informe, de proyecto, de algo así. Y entonces yo me he visto a mí misma con 950 páginas abiertas, 3 libros, 12 artículos, intentando coger información de todo eso y sacando al final réplicas que no me llenaban en absoluto, ¿no? Entonces, con el poder parar, como si te sientas en el banco con la perra, el poder parar y decir, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Ese aburrimiento o ese sentirme abrumado que se convierta en una posibilidad de ver mis verdaderos potenciales. O sea, no sé. En ese plano, por ejemplo, laboral también es muy importante en la búsqueda de parar en la sobreinformación, de no responder a las expectativas. Chica, que igual siendo menos científica llegas a más personas, o al revés, o si voy a una comunidad científica, el lanzar una opción de investigación igual te hace sentirte más exitoso que ir contrastando tantas informaciones. Creo que ahí a veces la prisa nos vuelve en la faceta laboral, lo que hablabas de los proyectos, de crear un informe general, algo, es decir, cuando tienes que hacer algo para allá,
Entonces no tienes ese tiempo de pensar y desarrollar esa creatividad y buscas o tratas de encontrar una idea de algo para darle la vuelta, aunque luego la adaptes, pero es eso, a veces te enredas tanto en rebuscar en cosas porque ya tengo que sacar algo, ya tengo que hacer algo, que no tienes ese momento de parar, sentarte en el banco y pensar qué quiero y para qué lo quiero. Eso es, sí, efectivamente. Y por eso también es muy importante entrenar la creatividad, porque cuanto más la utilicemos, más rápido crearemos. O sea, si yo, por ejemplo, utilizo mi creatividad en cuanto, yo qué sé, es que realmente luego lo de no tengo tiempo y cosas así es interesante porque tampoco hace falta pararse y sentarse delante de un banco. Pero yo, no sé, antes de irme a dormir o mientras me estoy duchando, el crear posibles, eso es muy interesante. Pero cuanto más la entrenemos, más veloces somos, porque somos menos rígidos. Nuestro nivel de flexibilidad aumenta ante, por ejemplo, yo esto siempre, y me hubiese gustado mucho hacerlo, si ojalá nos pudiésemos hacer esta sala fresca en directo, o sea, en directo me refiero en contacto directo. Yo siempre utilizo una actividad que es, pues si la queréis utilizar, es muy interesante. Es poner diferentes, o sea, les explico que les voy a poner una imagen, a veces es un cuadro, a veces es el juego del Dixit, no sé si lo conocéis, pero bueno, diferentes imágenes y quiero que me cuenten historias. Entonces, la primera vez que lo hacen, la gente pues sacas 3 cartas de Dixit y pues es un conejo, una chistera y fuegos artificiales. Entonces todo el mundo tira al mago, siempre. El mago, pues una función de magos, no sé qué, no sé cuánto. Vale, y sigues con ese juego. Conforme vas siguiendo con ese juego, la gente va creando historias que ya es que escapan absolutamente de estas imágenes que les estás mostrando. Yo siempre les digo que es que han calentado. Es decir, empezaron muy fríos, muy tensos, muy a responder a la expectativa de, uy, lo voy a hacer bien porque esta chica yo no sé por dónde va, no sé si me va a psicoanalizar, ¿no? Con estas 3 imágenes. Y en el momento en el que ya te sueltas, que no buscas ese perfeccionismo, sino que buscas simplemente que estás metido en el contenido y ya lo has entrenado, tu velocidad es mucho más rápida, eres mucho más flexible a la hora de inventar historias. Por ejemplo, en este juego, que es un recurso muy chulo, os lo recomiendo. Sí, nada, que es un poco lo que decías de los neurísticos, que al final también estamos de esa manera eliminándonos esas reglas, ¿no? Al principio, pues, ABC, ¿qué es esto? Pues, pum, digo lo más rápido que ya sé que va a ser lo que me hagan así, porque es lo que se espera que responda. Y hasta que no empiezas a plantearte otras posibilidades es cuando empiezas realmente a imaginar, ¿no? Es como ahora yo la regla esta de le doy al botón para hablar o me callo ya para pensar que soy un cansino. Pues es otra regla que vas eliminando. Pues yo le doy al botón. Sí. Eso es. Vamos eliminando. Eso es. Y de hecho eso me encanta porque eso es, como hablábamos antes, muy adulto. Uno de los principales problemas que nos encontramos en sesiones individuales, sobre todo, es que conforme más mayores nos vamos haciendo más rígidos, como hablábamos, en general, excepto a nuestros abuelos, que, bueno, por sus circunstancias, ¿no? Entonces, nos funciona, lo utilizamos y punto. Y a veces deja de funcionar. A veces ya no es útil, pero como ha funcionado durante tanto tiempo, lo sigo intentando. Es como que me voy dando cabezazos contra la pared y sé que me estoy dando cabezazos contra la pared, pero lo sigo haciendo porque ha funcionado. En el caso de, pues por ejemplo, del botón, con los niños es muy diferente. Por ejemplo, los niños, yo siempre utilizo este ejemplo de un niño está llorando y mamá le da el peluche. Entonces, cuando quiera el peluche pero esté con papá, llorará. Y papá no le da el peluche, le da el chupete y él quiere el peluche. Entonces, balbuceará y de ese modo papá le da el peluche. Está con los abuelos y empieza a llorar porque quiere el peluche. No funciona. Balbucea, no funciona. Pues se ríe y entonces los abuelos le dan el peluche. Entonces, ese niño aprende las diferentes posibilidades de conseguir el peluche con las diferentes personas, o en este caso el peluche, pero bueno, en general sería cosas, ¿no? Entonces, con mamá funciona llorar, con papá funciona balbucear y con los abuelos funciona sonreír. Cuanto más adultos nos vamos haciendo, como comentabais antes,
menos tiempo tenemos para nada, entonces intentamos meterlo todo en las mismas reglas. Y es un poco en la línea de lo que decía Diego, que si abres las posibilidades, eres mucho más eficaz y los heurísticos se disminuyen, porque volvemos un poco loco a nuestro cerebro, ¿no? De, uy, esto igual no funciona, uy, tal, pero vamos a responder diferente y nos vamos a parar a mirar más en el entorno. O sea, yo, por ejemplo, sé que no puedo ser igual de creativa en una reunión de trabajo que en una sesión individual. ¿Y por qué lo sé? Pues porque como un niño he llorado y no me ha funcionado, entonces tengo que balbucear. Y si no, tengo que sonreír. Me paro a pensar en el ambiente, por lo tanto soy más flexible, o en las emociones. Si yo, que hay muchas veces que dicen, jolín, este niño se porta fatal en casa y se porta súper bien en el colegio, porque igual en el colegio hay unas cosas que no le funcionan y en casa sí que le funcionan. Parémonos más a mirar como adultos que no nos está funcionando, qué regla estoy utilizando y cómo puedo cambiarlo. La regla, cómo cambiarla, por ejemplo, para ser más flexibles, para ser más no tan rígidos, para ayudarnos a mejorar. Eso es, para avanzar, para no sentirnos que estamos haciendo siempre lo mismo. Funcione o no funcione, porque a veces nos frustramos y decimos, jolín, pero si es que esto antes me funcionaba, bueno, pues ya no, hay que cambiar. Cuanto más nos enredemos en es que esto antes me funcionaba, tal, peor nos vamos a sentir. Que nos ayude la creatividad y las emociones a ser más flexibles, a ser mejores personas, saber expresarnos mejor. Eso es, a querernos más a nosotros mismos. Muy bien. ¿Más cosas que se te ocurran? ¿Más dudas o algo más? No. Saber dialogar con las personas. Eso es, y saber cómo dialogar con diferentes personas. Con diferentes personas, exactamente. Eso es, porque a veces yo puedo ser muy bruta hablando, igual en algunos esto me tengo que cortar un poco para que la otra persona me escuche. Entonces yo simplemente, como resumen así de lo último, de cómo empiezo, primero, autoconocimiento. Para conocernos tenemos que parar, entonces vamos a conocer qué cosas nos mueven o para qué cosas, por ejemplo, tengo tiempo y a partir de ahí empezar a introducir. Puede ser a la hora de vestir, que la gente me dice, hombre, pero no soy multimillonario, no me puedo comprar. No, con lo que tienes. Ahora se lleva mucho, además, esto de mezclar y de restaurar ropa y cosas así. Pues eso, por ejemplo, ¿en qué más cosas? En cocinar, si os gusta cocinar y tenéis tiempo, que no hace falta que sea todos los días, puede ser el fin de semana, en caminar, en el deporte, también somos muy, no sé, de rutinas, o yo decía, sí, bueno, pues yo entrenaba antes en un equipo de vóley y decía, pero ¿cómo voy a ser creativa? Ostras, puedes crear 800.000 ejercicios para trabajar diferentes cosas, en organizar planes, incluso a la hora de limpiar. O sea, en todo, todo lo que se os ocurre, buscad para qué dedicáis más tiempo y en qué sentís menos y empezad por ahí. Y simplemente el siguiente paso, como es algo que se entrena, es empezar. Bueno, interesante. Está bien. Está bien. Pues pero bueno. así como que no quiere la cosa, hemos llegado a las 6:30, así que aprovecho y os doy tiempo porque tenemos que ir pensando en terminar. Si alguien quiere decir alguna cosita más, comentar algo de todo lo que ha preguntado Samara, es el momento. Bueno, yo creo que esto está bien para seguir un paso adelante y para ver el día a día y una cosita más. Y para ir conociéndote mejor a ti misma. Exactamente. Y para estar metido en la vida cotidiana y ver una cosa detrás de otra y cada cosa con su camino y ya está.
Eso es. Ha calado. No lo podría haber resumido mejor, Antonio, la verdad. Venga. Pues muchas gracias, Antonio, por el comentario y resumen final. Y si nadie quiere decir nada más, a nosotras ya nos queda dar las gracias a Samara por esta nueva sesión de A la Fresca. Vosotras siempre. Repetiremos seguro, porque luego se le ocurren cosas y nos le hace propuestas y nosotros nos las trasladamos. Un placer volver a ver a las caras habituales de A la Fresca y a las nuevas. Como hoy hemos grabado la sesión, que en breve la finalizaré, no os voy a liberar del pantallazo. Ahora todo el mundo que sonría, que hago un pantallazo para hacer una foto, aprovechad para abrir cámaras y que se os vea la cara si queréis que se os vea. Uy, es que... A ver, un segundo. A la de 3, sonrisa, 1, 2, 3, Samara, ponte. Mira cómo sonríen. Ya está, muy guapos y guapas todas, todos. Nos vemos el miércoles que viene. Venga, hasta el miércoles que viene. ¿Perdón, Antonio? Hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene nos vemos otra vez. Sí, venga. Hasta la próxima. Chao. Chao. Buenas tardes. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Dios. Hasta luego. Lo tengo apuntado, Ana. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Un momento. Ahora sí. Ah, ahora no. Ya